En la clase de hoy, para la materia de Historia de las Artes Visuales 3, vamos a ver el arte argentino en ese periodo de tiempo que abarca desde 1880 hasta 1910 aproximadamente. Este periodo, o los artistas de este periodo, son conocidos como la generación del 80. Como mencionábamos anteriormente, la generación del 80 va a abarcar ese periodo entre 1880 y los años posteriores al centenario. Pero este título o este nombre de generación del 80 se le asigna porque es a partir de esa década en la que las composiciones, las obras comienzan a tener un carácter especial. ¿Qué pasa? Van a ser los hombres de esta generación quienes dieron a su época un carácter definido, pragmático, europeizado, pero a la vez enraizado, vinculado, conectado en lo nacional. Dentro de las características del contexto de esa época, o dentro de la mentalidad de esa época, podemos decir que el liberalismo conservador era en ese entonces la ideología dominante. A su vez, también lo que se va a sumar es el fenómeno polivalente de la inmigración, el predicamento del positivismo y el racionalismo, como también la crítica de los católicos hacia la sociedad moderna. Por otro lado, el cosmopolitismo también va a constituir un valor deseado para las élites culturales porteñas. Van a admirar los modelos estéticos europeos, aspirando a poseer una escuela pictórica fundada en lenguajes similares, principalmente en estos lenguajes academicistas. Dentro de los artistas de la generación del 80, vamos a nombrar al uruguayo Juan Manuel Blanes, quien nació en Montevideo en 1830 y falleció en Italia en 1901. Muy joven, en la década del 50, va a pintar decoraciones, alegorías y retratos. Y va a ser a fines de esa década, en 1857, cuando viaja a Buenos Aires por el conocido episodio de la fiebre amarilla. Y es también cuando pinta un episodio de la fiebre amarilla en Montevideo. Esta pintura se va a exponer en Buenos Aires. Seguramente la reconozcan porque se viralizó bastante en el último tiempo. Bueno, poco después de esta década de este año 1857, Urquiza, el general Urquiza, le va a encargar que decore el oratorio del Palacio San José. Protegido por Urquiza, fue considerado el cronista de su epopeya. Y al año siguiente, en 1858, va a pintar la serie de 8 telas de género histórico referida a las batallas y combates en las que actuó el vencedor de Caseros. Decíamos que justo José de Urquiza va a contratar al pintor uruguayo para realizar una serie de pinturas en el Palacio San José, por lo que Blanes se va a trasladar con su familia a la provincia de Entre Ríos, puntualmente a Concepción del Uruguay, donde está el palacio, y va a realizar la serie de los 8 lienzos, que principalmente son caracterizados por la gran dimensión que tienen y que representan algunas de las batallas del general. La más importante de ellas es la de Caseros, que
que son muy conocidas como las victorias de Urquiza. Más tarde, el mismo artista va a componer para el Oratorio del Palacio El sueño de San José y 7 episodios alrededor del tema de los dolores de la Virgen. Vemos el interior del oratorio, que como decíamos, la decoración fue encargada a Juan Manuel Blanes. También en esta capilla lo que se destacan son las tallas en madera, como el altar, los púlpitos y los palcos, que fueron encargados a los tallistas españoles José Cluselia y Pedro García. También lo que es la construcción de la capilla fue realizada por el arquitecto italiano el artista uruguayo Pedro Fossati. Es llamado como el pintor de la patria, que fue un autodidacta hasta que el gobierno le otorgó una beca para formarse en Europa en el año 1860. Al año siguiente es cuando viaja a el viejo continente. Se va a instalar en Florencia en 1864 y regresa con claramente un buen dominio de los recursos académicos, y en 1871 expone el ya nombrado cuadro Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires. Es también entre estas razones que se va a convertir en el ideal del artista erudito de fines del siglo XIX, con una fidelidad a la escena, a la reconstrucción histórica y a la teatralidad de los gestos. Como representante del academicismo europeo, vemos en este caso la pintura de la terrible epidemia de fiebre amarilla que asoló a Buenos Aires y que ha sido plasmada en una tela de gran formato y hoy integra la parte de las obras del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. En esta obra se ve claramente todo el dramatismo de la escena, donde hay un pequeño niño junto a su madre que está sin vida en el suelo de la habitación. Justo en ese momento aparecen los médicos asombrados y conmovidos en la puerta, que dirigen la mirada hacia la mujer y el hijo, sin percatarse que, como vemos detrás de la puerta que está semiabierta, el padre de la criatura también está muerto. La luz que se filtra desde la calle se derrama en el punto focal del cuadro, que es una obra cúlmine de Juan Manuel Blanes. Vemos el juramento de los 33 orientales, que con este cuadro y otros cuadros históricos que realizó Blanes, construyó una idea de nación que se constituye en el imaginario colectivo. Es un cuadro hecho con la técnica al óleo sobre tela, es de grandes dimensiones, tiene 3 metros con 11 centímetros por 5 metros con 64. Y Blanes se inspiró en la cruzada de los 33 orientales y su desembarco en la playa de la Agraciada. Es importante porque representó el momento de un juramento para otorgarle contenido heroico y alegórico. Dentro de los cuadros de grandes dimensiones que realizó Blanes, vemos ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando de Julio Argentino Roca. Sus características lo ligan a la concepción de la pintura fotográfica, evidente en la manera de describir los uniformes militares y los detalles documentales. De representar batallas, protagonistas, hechos, Blanes va a representar a los gauchos de su país. Y por último vemos una fotografía de la sala dedicada a Juan Manuel Blanes en el Museo Nacional de las Artes Visuales en Montevideo, y con el artista la historia nacional de Uruguay se convirtió en tema. Con su obra va a despuntar la pintura republicana y por ello es que nombrábamos anteriormente, es llamado el pintor de la patria. La seriedad historicista con la que realizó su tarea quedó demostrada en su correspondencia. También con Blanes se inicia lo que es el paisajismo uruguayo.
En este sentido, no recurre al paisaje en un sentido estricto, sino que para él constituye un telón de fondo en sus escenas y nunca es el protagonista. También alcanza renombre a través del género retratístico, inscripto en la estricta escuela academicista. Respecto a la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, es de destacar la figura que tuvo Juan Manuel Blanes como consejero de los futuros becarios, como figura destacada de esos jóvenes argentinos que viajarían a Florencia. También es interesante destacar, en referencia a la enseñanza, la actividad que desplegaron Agullari, Manzoni y Romero, estos italianos que se convirtieron en mentores del periodo de iniciación de la nueva generación. La preocupación por las instituciones artísticas es una tónica de la época. Es en ese marco que se va a crear la Sociedad Estímulos de Bellas Artes el 15 de enero de 1877. El año anterior se había realizado una asamblea constitutiva en la que se había designado a Juan Camaña como presidente electo. Fue acompañado por los hermanos Sívori, París, Schiaffino, Murature y Santiago Vaca Guzmán. En poco tiempo la institución contó con un local y la formación de una biblioteca especializada. Y el 1 de enero de 1878 se edita el número único de la primera revista de arte del país, La Academia Libre se inaugura el 1 de abril de 1878 y fue un espacio destinado al estudio del natural y de la estatuaria. Fue Francisco Romero quien se hizo cargo de la enseñanza tras obtener su cátedra por concurso de oposición. En pocos años concurrieron a ese taller muchas de las figuras más destacadas de esta generación. Lo sucedieron al maestro italiano Francisco Romero cuando retornó a su país en 1878, los primeros profesores argentinos formados en academias europeas, que fueron De la Valle y Giudici. Al año siguiente, la sociedad designó a Giudici como director de la academia. En los primeros años de la década del 70, algunos jóvenes argentinos, muchos de ellos de familias inmigrantes, ven abierta la posibilidad de viajar a los principales centros artísticos europeos. Para estudiar eligen los talleres de tradición académica que estaban alejados de las hostiles innovaciones de Manet y de sus amigos impresionistas. Hacia el año 1893, casi todos esos artistas que se habían formado en Europa ya estaban de regreso al país. Sívori, Ballerini, De la Valle, Rodríguez Echart, Schiaffino, Correa Morales figuraban entre los expositores del Salón del Ateneo de ese año. Sus obras denotaban una técnica consumada y sus pinturas y esculturas desarrollaban un amplio espectro de géneros y temas. La pintura de historia, el costumbrismo y los tópicos moralizantes, el naturalismo de imágenes críticas, el verismo de tendencia socializante, el naturalismo pintoresquista, el costumbrismo y la pintura de asuntos militares. Fernando Giudici nació en Italia en 1853 y murió en Buenos Aires en 1921. A los 8 años viaja a Uruguay con su familia para establecerse por un tiempo antes de pasar a Buenos Aires. En esa misma ciudad se inició en la pintura con Blanes y luego es becado por el Ministerio de Instrucción Pública de la Argentina y estudió entre 1877 y 1879 en Roma con César Macari, un pintor de historia.
Una de sus pinturas, La sopa de los pobres, fue realizada en Venecia y seleccionada por una comisión de artistas alemanes para la sección italiana de la Exposición Internacional de Bellas Artes en Berlín de 1884. El jurado le otorgó una recompensa por unanimidad de votos y en 1904 el cuadro integró la Exposición Internacional de Saint-Louis, donde recibió una medalla de oro. De regreso al país, Giudici se inclinó hacia las pinturas de historia, los retratos, las escenas de género, los paisajes y las marinas. Y es en el año 1899 cuando donó al Senado de la Nación su gran composición, la presentación del general José de San Martín al Soberano Congreso de Buenos Aires de mayo de 1818. Eduardo Sívori es un pintor que nace ya en Buenos Aires en el año 1847 y fallece en 1918. Se va a iniciar de manera tardía en lo que es el arte, pero igualmente viaja a París, donde estudia y expone en diferentes salones, y retorna al país en 1891. En 1905 fue promotor de la nacionalización de la Academia de Bellas Artes y Escuelas de Artes Decorativas e Industriales, nacida de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, de la que fue subdirector hasta 1908. Vemos la primera imagen, el despertar de la criada, que esta criada desnuda de Sívori, como la joven desnuda pintada por Manet, carece del exotismo de las odaliscas. También hay una distancia histórica o mitológica de las Venus de la pintura Pompier que confería hipócrita legitimidad a los cuerpos desnudos. La robusta sirvienta normanda está representada con sombrío modelado naturalista y con vigoroso claroscuro. En el momento de levantarse de la cama, en su pobre y sórdido cuarto, el artista no oculta nada de esa mujer contemporánea. En cuanto a la pintura siguiente, la muerte del marino, notamos que es un tipo de tela con temas anecdóticos, con acentos expresivos diversos y que resulta, como otras de sus pinturas, con una paleta restringida de pardos y grises. Por otro lado, vemos otra de las pinturas de Sívori, donde realiza retratos. Como mencionamos, en 1891, Eduardo Sívori vuelve a Buenos Aires y entre las obras que trae está El Taller. Es una tela de dimensiones considerables que se inscriben en el conocido tema del artista y su modelo. El pintor está frente al caballete con la paleta en su mano izquierda y la modelo está, y ambos están iluminados por la luz que penetra por el ventanal del estudio parisino. Luego, el naturalismo social realiza algunas obras como la que vemos, El retrato de la esposa del pintor y Primavera. Son dos obras diferentes. En la primera abandona los betunes, los pardos, los matices ocres y grises, y los reemplaza por una gama más clara, sin énfasis lumínico, en la que dominan los azules de la ropa y el amarillo del sombrero, color que se reitera rítmicamente en los guantes. Por último, vemos algunos paisajes de Eduardo Sívori, donde hay una tendencia hacia el paisajismo posromántico más que al impresionismo. Graciano Mendilarzu es otro artista nacido en el país en 1856 y fallece en 1894. Como los artistas anteriores, viajó a Europa, donde estudió y después retornó al país. Su obra se basa en la anécdota, fue autor de alegorías decorativas, cuadros históricos, escenas de alcoba y costumbres.
La obra más característica de este pintor, según diferentes opiniones, es La Vuelta al Hogar, una tela realizada en París. Es un cuadro que describe escrupulosamente el modesto cuarto de un obrero muerto, rodeado su lecho por familiares doloridos. Justamente capta el momento en que llega la hija con una vestimenta elegante. Otras de sus pinturas, fabricante de plumeros, el retrato de Gervasio Méndez y por último vemos la Cámara de Diputados bonaerense, donde realizó 9 retratos de prohombres, 11 alegorías y decoraciones en el recinto de diputados. Ernesto de la Cárcova nació en 1866 en Buenos Aires y murió en 1927. Fue discípulo de Francisco Romero y hacia 1885 continuó sus estudios en la Real Academia Albertina de Turín y retornó al país en 1893. En 1902 vuelve nuevamente a Europa y se va a desempeñar como director del Patronato de Becarios Argentinos. Además, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde en 1921 creó el diseño del sello mayor de esa casa de estudios. En Sin pan y sin trabajo gravita el positivismo filosófico y las ideas sociales en boga de esos años. Se trata de un tema socializante con un fuerte dramatismo acentuado por la iluminación. Se trata también de un naturalismo académico. Presenta las ideas sociales, como decíamos recién, y tuvo un gran reconocimiento en el Salón de 1894. También se va a inclinar hacia los retratos, uno de ellos en el jardín. Es una obra que representa a una mujer joven, sedente, con un sombrero blanco ornado con flores y vemos que en el fondo hay una vegetación verde con rosas sobre su falda. Por otra parte, también durante su estadía en Europa y mientras se desempeñaba como director del Patronato de Becarios, pintó algunas telas claras y espontáneas que son fruto de ese periodo, las naturalezas muertas que vemos. En 1910 también diseña la alegoría del centenario y vemos este medallón de plata. Y como lo nombrábamos anteriormente, en 1921 diseñó el logo de la uva. En 1923, Ernesto de la Cárcova fue fundador y director de la Escuela Superior de Bellas Artes, que hoy lleva su nombre. Vemos algunas imágenes del espacio como está actualmente y agregamos que el artista integró el grupo de arquitectos y artistas que crearon la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y durante 3 lustros perteneció a su claustro docente y fue miembro del consejo directivo. Durante muchos años desempeñó otros cargos y asumió responsabilidades que impidieron la continuidad de su producción artística. Eduardo Schiaffino nació en Buenos Aires en 1858 y murió en 1935. Fue discípulo de Agullari y prosiguió sus estudios, primero en Venecia y luego en París. Al igual que sus contemporáneos, realizó escasas obras, ya que estaba ocupado en las instituciones del arte. Contribuyó de una manera decisiva a organizar el sistema plástico argentino, por lo que no pudo ocuparse como pintor y en ese aspecto es menos conocido. En 1883 publicó en El Diario los primeros apuntes sobre el arte en Buenos Aires. En 1891 abordó la crítica de arte en el diario La Nación
y fue fundador, director del Museo Nacional de Bellas Artes desde 1895 hasta 1910. Schiaffino es también el primer argentino que estudió con un artista como Puvis de Chavannes, que era opuesto al naturalismo y al impresionismo. En esa vertiente, como muchos jóvenes, encontraban una representación pictórica renovadora, brumosa y poética, muy ligada a la emoción y al ensueño. En el Salón de París de 1889 expuso por primera vez presentando La Toilette. Con esta obra obtuvo una medalla de bronce y ese mismo año concurrió a la Exposición Universal de París con Reposo, un desnudo de mujer, como vemos en la imagen, adquirida por el Museo Nacional de Bellas Artes en 1904. Según testimonio del artista en Buenos Aires, donde solo se exponían pinturas de comercio, cuadritos anecdóticos, banales, cabezas de mujeres que parecen cromos, esas telas fueron recibidas con hostilidad. En 1890, Schiaffino presentó en el Salón de París una pequeña cabeza con el título de Margot. Es en esta tela donde podemos ver que el fondo se funde con la figura y no hay contornos que recorten nítidamente las formas. Aunque humilde, es una de las pinturas realizadas por un argentino en la que la representación se aleja del naturalismo académico. Dentro de lo que es la pintura de historia, encontramos al artista Ángel de la Valla, que nació en Buenos Aires en 1852 y murió en 1903. A los 15 años se instala en Italia y estudia en la Sociedad Cooperativa de Estudiantes. Y es en el año 1883 cuando retorna al país. La producción del artista se inscribe en un contexto histórico de gran inmigración hacinada, huelgas permanentes, anarquismo obrero, las primeras federaciones gremiales y la crisis del 90. Los hechos señalan la necesidad de afirmar la historia nacional y a sus héroes y los criollos, y también señalan la legitimación de la violencia ejercida sobre los indios. Por su parte, los inmigrantes se encontraban en estos temas encontraban en estos temas una forma de reconocimiento de su nueva identidad social. En 1892 expuso por primera vez La Vuelta del Malón, que es la pintura que vemos en la diapositiva actual, que se muestra en la ferretería y pinturería de Nocetti y Repeto, establecida en la calle Florida y Cuyo, que es actualmente la calle Sarmiento. Según Ripamonte, testigo del acontecimiento, atrajo la aglomeración del público en la acera y en la calzada para abarcar en su conjunto la llamativa tela que encierra el romántico episodio. El cuadro es de grandes dimensiones, casi 3 metros de ancho, y representa un tema histórico prestigioso en el arte. Un grupo de indios que regresa a su toldería con manifestaciones de alegría. Acaban de asaltar una población fronteriza y llevan sobre la cruz de sus cabalgaduras a las cautivas. Detrás de ellos se percibe la inmensidad de la pampa. La escena pintada con verismo, utilizando una paleta bituminosa, presenta al espectador un punto de vista oblicuo que acentúa la teatralidad del decorado y las posturas retóricas de los personajes. Tenemos un boceto de La Vuelta del Malón y el original fue pintado con el expreso propósito de enviarlo a la Exposición Universal con que se celebraría en Chicago el 4º centenario de la llegada de Colón a América. El cuadro fue exhibido nuevamente en Buenos Aires y ese mismo año en la exposición preliminar del envío a Chicago.
En la exposición obtuvo una medalla y al regreso se exhibió nuevamente en Buenos Aires en el segundo Salón del Ateneo de 1894. Fue sin dudas la obra más celebrada de Lavalle. Vemos otro de sus paisajes áridos, un potrero, paisanos y la obra llamada El juego del pato. Este juego, para llevarlo adelante, se mataba una ave doméstica, que por lo general era un pato, y se le colocaba dentro de un trozo de cuero. Se formaba así una pelota a la que se le cosían 3 o 4 manijas de cuero torcido, de las cuales se aferraban los participantes durante la competencia. En sus comienzos fue extremadamente violento y con reglas muy poco precisas, lo que generó prohibiciones y controversias variadas a lo largo del tiempo. Cándido López nació en Buenos Aires en 1840 y murió en 1902. Se trata principalmente de un artista urbano que trabaja al margen de las normas pictóricas cultas y dominantes. En 1858 pintó su autorretrato, una tela elemental que no revela aún la habilidad innata del artista. Julio Pairó, situó sus imágenes de la Guerra del Paraguay en la vía de las miniaturas de Jean Fouquet y otros ilustradores del siglo XV. Además, las relaciones con el modo popular de los grabadores de Epinal. Consecuentemente, caracteriza al pintor como primitivo, como artista popular. Sin embargo, a diferencia del artista popular o del pintor dominguero, cuya obra es inseparable de la cultura de la comunidad campesina o rural, López es un artista urbano que trabaja al margen de las normas pictóricas cultas dominantes. Aunque es estrictamente contemporáneo de los artistas académicos formados en los talleres europeos, no posee el dominio del aparato representativo de aquellos. No se trata, como a sus colegas educados profesionalmente, para llevar a cabo la empresa que se propone. Pero, sin embargo, él va a tratar de adquirir cierto dominio de las técnicas realistas ya descartadas por el eclecticismo de moda y por el incipiente post-impresionismo. Ya en el año 1865, Cándido López se alista como voluntario con el grado de teniente segundo para combatir en la guerra contra el Paraguay. En la batalla de Curupaytí, el 22 de septiembre de 1866, una granada destrozó su mano derecha, lo que le impidió poder continuar con sus bocetos, ya que por ese hecho se le amputó el brazo o parte del brazo. En 1879 se estableció en un campo de San Antonio de Areco y de los 90 croquis que realizó en el frente de batalla, pintó con su mano izquierda 52 escenas y 3 repeticiones. En 10 años realizó 29 escenas derivadas de sus apuntes del frente y las expuso en el Club de Gimnasia y Esgrima en 1885. Todos los cuadros fueron adquiridos por el gobierno 2 años más tarde y pasaron a integrar la colección del Museo Histórico Nacional. Luego pintó otra serie de 52 cuadros. La tarea le demandó más de 20 años. Telas como Vista Interior de Curuzú, Mirada de Aguas Arriba, Norte a Sur, el 20 de septiembre de 1866. Los primeros escultores argentinos contemporáneos de los fundadores de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes fueron Lucio Correa Morales y Francisco Caferata. Lucio Correa Morales nació en Navarro en 1852 y murió en 1923. Los dos artistas que mencionamos
se formaron en el taller florentino de Lucchesi a través de una beca. Su temática responde a criterios academicistas, la estatuaria antigua, el florecimiento de la alegoría, grandes hombres civiles y militares. Vemos la escultura de la cautiva, que está lejos de integrar el ciclo iconográfico de las cautivas blancas víctimas de los malones, como en las obras que vimos de Lavalle, de Blanes o también mismo de Rugendas. Por el contrario, Correa Morales representa a una indígena que mira abrazando a sus pequeños hijos hacia un horizonte virtual en el que solo ve la larga fila de indios cautivos de los soldados. El significado de la cautiva apunta al idealizado pasado, la tradición nacional en extinción. Señala también el empuje de una modernidad que avanza, exigiendo un lugar en la sociedad de la mano de los nuevos grupos sociales. En el periodo europeo realizó el elemental desnudo conocido como Ondina del Plata, alrededor del 1880, en que fue realizado esta escultura, del Jardín Botánico de Buenos Aires. Es un mármol que siguió el estilo de las ninfas de las fuentes, difundidos por la escultura italiana. También ejecutó algunos retratos convencionales, entre los de su condiscípulo Francisco Cafferata. Vemos la obra Abel, es un vaciado en bronce, y la versión que se hizo en yeso de esta misma escultura obtuvo la medalla de plata en la Exposición Internacional de Saint-Louisen en 1904. Schiaffino, responsable del envío argentino, había reclamado al jurado una medalla de oro para Lucio Correa Morales, pero su propuesta fue rechazada al ser criticada la proporción inadecuada de los brazos de la figura. El reconocimiento internacional estimuló la posibilidad de su fundición en bronce, que esa obra la vemos actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y por último vemos el retrato de Delia Correa Morales de Cobo, la prima del artista. Esta pieza forma parte de las obras que realizó Correa Morales. Francisco Cafferata nació en Buenos Aires en 1861 y en 1877 viajó a Florencia para estudiar en el taller de Augusto Passaglia, un escultor de concepción académica. Era un escultor de similar orientación a la de Lucchesi, su otro maestro. En Buenos Aires, en la Exposición Continental de 1882, se conoció una de sus obras escultóricas que fue digna de consideración para el jurado, que es la obra que vemos en la diapositiva actual, que es un bronce enviado desde Italia, El esclavo, que representa a un negro sufriente y encadenado. El trabajo denota el apego a las normas académicas transmitidas por sus maestros. 8 años después de su ingreso al taller de Lucchesi, a los 24 años, retornó a Buenos Aires trayendo consigo la estatua del almirante Brown fundida en bronce. Esta misma obra fue emplazada en el pueblo de Adrogué, el pueblo del almirante Brown, y es el primer monumento público del país íntegramente realizado por un artista argentino. En Buenos Aires también trabajó en muy diversos géneros, en los retratos, en la inconclusa estatua de Falucho, en las de Belgrano, que vemos en la diapositiva, que actualmente está en las calles Salta y Tucumán de la capital federal, y también de Rivadavia. En todas estas obras se aprecia un academicismo que apenas cede al naturalismo en las cabezas de mulatos y en otras
pocas obras. Su final es muy triste, ya que se suicidó en noviembre de 1890, antes de cumplir los 30 años. Quedó inconclusa la figura del negro Falucho, cuya realización había ganado por concurso. Finalmente el monumento fue realizado en otra postura por Correa Morales. Dolores Mora Vega, conocida como Lola Mora, nació en la provincia de Tucumán en 1867. Recibió una beca por la que vivió en Buenos Aires durante 2 años y después, con un subsidio del gobierno nacional, viaja a Italia y se instala en Roma, donde sigue con sus estudios. En agosto de 1900 retorna al país y trae con ella los bocetos de los principales trabajos que estaba encarando, que fueron la Fuente de las Nereidas y los bajos relieves para la Casa Histórica de Tucumán. Estos últimos que fueron realizados por encargo del gobierno nacional. Por su parte, la fuente ornamental la ofreció la escultora en donación a la Municipalidad de Buenos Aires, y una vez que fue aceptada se decidió su emplazamiento en Plaza de Mayo. Hacia fines del 1900 retorna a Roma y trabaja intensamente en los bocetos y estudios para los bajos relieves del 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1916. Pero a estos trabajos los va alternando con la temática digamos, con lo que son la estructura y los personajes mitológicos que pensaba incluir en la Fuente de las Nereidas. Finalmente, como figura principal de esta fuente, se definió a la figura de Venus, a quien sirven de séquito las Nereidas y los tritones. Todas las figuras están desnudas y este grupo escultórico, con la ayuda de talladores, profesionales y alumnos del taller, estuvo listo para su traslado a la Argentina en 1 año. La fuente se inaugura en mayo de 1903, pero fueron muchos los problemas burocráticos que habían tenido. Poco después de caído el entusiasmo inicial que causara la obra, comenzaron a publicarse juicios críticos, por lo que fue cuestionada hasta la autoría de la propia Lola Mora y la discusión sobre la moralidad del conjunto de desnudos. Entonces, en 1918, la fuente, conocida como la Fuente de Lola Mora, fue trasladada a la Costanera Sur, donde se encuentra actualmente. Otro de los encargos que se le hizo a la escultora fue el monumento a Nicolás Avellaneda, que se inauguró en 1913 en la ciudad de Avellaneda. La oratoria, una figura alegórica, trata de coronarlo con laureles. Otras figuras, la capitalización y el genio alado de Avellaneda, complementan el conjunto. La obra se inclina por un verismo teatral muy italiano. Por otro lado, vemos los murales de la Independencia en la Casa de Tucumán, y como ya nombramos, las 2 obras fueron encargadas por el gobierno nacional con motivo de completar la remodelación de la Casa Histórica de Tucumán. Esas obras representan el 25 de mayo de 1810 en los balcones del Cabildo de Buenos Aires. En cuanto a los personajes, este relieve revela un mosaico de tipos porteños del momento, tanto personajes de abolengo como integrantes del pueblo. Todos ellos forman grupos que enriquecen la composición y contribuyen a romper con el acartonamiento del relato histórico convencional. La Declaración de la Independencia de Tucumán, el 9 de julio de 1816, en el interior del Congreso de Tucumán. A diferencia del anterior, esta muestra un espacio interior en el que se puede ver
el mobiliario de la época. El trabajo del cortinado da cuenta de la maestría de la autora Lola Mora, y un dato de color lo proporciona la licencia artística que se toma, aquí la tucumana, al dotar a uno de los congresales retratados con la figura de Julio Roca, su protector y mecenas. En 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, se destinaron los fondos para la construcción de un monumento a la bandera, y a continuación se le encargó la ejecución a la artista tucumana Lola Mora. Esta comenzó a realizar las estatuas en Italia, y a medida que las iba terminando las fue enviando. Pero las estatuas de desnudos que realizó la artista, como la Fuente de las Nereidas de Buenos Aires, generaron pavura de la sociedad victoriana de la época, y como consecuencia el proyecto fue desestimado. Las estatuas deambularon por la ciudad hasta que en 1977 fueron restauradas y pasaron a integrar el grupo del pasaje Juramento. Finalmente, en marzo de 1939, durante la presidencia de Ortiz, se emite un decreto presidencial que llama concurso de planos y presupuestos para la construcción del tan ansiado monumento. El lema ganador es el presentado bajo el nombre de Invicta, y sus arquitectos fueron Alejandro Bustillo y Ángel Francisco Guido, y sus escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti. El monumento está conformado por tres partes, las cuales se denominan la torre, el patio cívico y el propilio. La obra en su conjunto simboliza la nave de la patria surcando las aguas del mar de la eternidad en procura de un destino glorioso. A través de los diferentes conjuntos escultóricos se representan valores económicos, espirituales, históricos, geográficos y telúricos de nuestra nación. Y por último nos vamos a referir a las esculturas del Congreso Nacional. En un principio, a los costados de la escalinata de la entrada principal, se encontraban dos grupos de esculturas de Lola Mora, que simbolizaban la libertad, el progreso, la paz y la justicia. Las figuras fueron criticadas y retiradas en 1916, almacenadas durante 6 años en el galpón municipal, y finalmente fueron trasladadas a San Salvador de Jujuy. Vemos algunas de las estatuas del Congreso Nacional. Estas son réplicas de los dos conjuntos escultóricos de Lola Mora, que desde el 1 de marzo de 2014 se lucen en la escalinata del Congreso de la Nación, y que fueron realizadas a partir del escaneo en 3D de los originales que, como dijimos, se hallan en Jujuy. De este modo fue posible la fabricación de moldes y la reproducción en moliendas de mármol y estructura de hormigón.